It's not a problem that defines you, but how you get out very time you fall and find a new way to move forward. No son los problemas los que nos definen, sino la forma en que te levantas cada vez que caes y encuentras una nueva manera de levantarte y avanzar. Es un gusto saludarlos, mi nombre es Juan. Y hoy quiero darles la bienvenida en este espacio en el cual reflexionaremos sobre un tema sumamente importante, el cual es la desigualdad social y los prejuicios en la infancia. Para ello, vamos a analizar uno de los relatos más célebres de César Vallejo, el cual es Paco Yunque. En esta representación exploraremos cómo la historia nos muestra las dificultades que atraviesa un niño humilde que enfrenta un entorno lleno de injusticias, abuso de poder y discriminación. Analizaremos cómo el estatus socioeconómico influye en la forma en que sus compañeros y hasta adultos lo tratan. Además que vamos a ver el mensaje que nos trata de transmitir Vallejo sobre la sociedad de su tiempo. Mensajes que siguen siendo vigentes hoy en día. Además veremos cómo este cuento no solo busca denunciar la desigualdad, sino también generar conciencia sobre la importancia de la empatía, el respeto y la justicia desde los primeros años de vida. Los invito a quedarse con nosotros para descubrir a través de este video por qué Paco Yunque continúa siendo un relato tan poderoso y necesario. Acompáñame a profundizar este tema, que aunque doloroso, resulta fundamental para entender nuestra sociedad actualmente. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Es considerado uno de los poetas más importantes de la literatura en lengua española. A lo largo de su vida, Vallejo no solo se destacó por su talento literario, sino también por su profundo compromiso social. Sus obras están marcadas por una sensibilidad única, capaz de transmitir el dolor y la angustia, más la esperanza, de los más desafortunados. Desde joven, Vallejo se interesó por la injusticia social y su poesía se convirtió en un vehículo capaz de expresar su lucha contra la opresión y la desigualdad. Claro. Su activismo político lo llevó a participar en varias causas revolucionarias. Él continuó escribiendo y denunciando las realidades de la humanidad. Y al seguir escribiendo, creó una de las obras más conocidas, como podría ser Los Heraldos Negros y España, los cuales apartan una calidez que refleja la preocupación por el sufrimiento humano y su deseo por la justicia social. Como vemos, Vallejo no solo es un escritor, sino un ser humano que vivió su poesía y luchó por sus ideales en lo que creía. La figura de Vallejo y su legado sigue presente hoy en día, no solo por su contribución literaria, sino también por su incansable búsqueda de un mundo más justo. César Vallejo nos dejó un mensaje y nosotros debemos ser los que lo escuchen. Hola, voy a hablar sobre la obra de Paco Yunque de César Vallejo. Este cuento es una denuncia social muy fuerte porque muestra cómo la desigualdad y la discriminación puede aparecer incluso en un lugar donde todos deberíamos ser tratados por igual. La escuela, la historia se centra en Paco Yunque, un niño humilde de los Andes que llega por primera vez al colegio y de su llegada se convierte en víctima de los abusos de Humberto Grieve, un compañero que se siente superior por el poder de su familia. La primera escena, la discriminación. En la primera escena es la discriminación. Apenas Paco llega al colegio, Humberto se trata como si fuera su sirviente. Le da órdenes, le exige cosas y se aprovecha de que Paco es nuevo y tímido. Desde este momento se ve que la diferencia de clases entre ellos. En la segunda escena, el abuso del poder.
En la segunda escena, el abuso de poder, Paco hace la tarea con esfuerzo, pero Humberto la malogra y le roba sin miedo, porque sabe que nadie lo va a castigar. Aquí se muestra cómo el poder y la clase social influye en el comportamiento de los personajes. En la tercera escena, la injusticia del profesor. En la tercera escena es la injusticia del profesor. En vez de defender a Paco, el profesor lo culpa por no entregar la tarea. Y lo peor es que premia a Humberto con la mejor nota por un trabajo que él mismo había robado. Esto demuestra que incluso la autoridad se vuelve cómplice y la desigualdad. Hoy la historia de Paco Yunque sigue viva. Muchos estudiantes, especialmente de aquellos que viven en zonas rurales o de familias poco o menos con menos recursos, enfrentan discriminación y no tienen las mismas oportunidades en las escuelas. A veces también los profesores no actúan de inmediato cuando ocurre una situación, ya sea por el miedo o porque son mandados. Esta situación también muestra que el Objetivo de Desarrollo Sostenible o DS10, que busca reducir las desigualdades, es importante acá en el Perú. Las brechas sociales lastiman a los niños desde pequeños. Para cambiar esto debemos de hacer visible esas injusticias y, trabajar en equipo por un país más justo. Como bien dijo Castro Pescarán en el 2017, a veces en el aula de cualquier país, un niño calla lo que su propia alma grita. La pobreza y la injusticia pasan despercibidos, pero su dignidad no se rinde. Esta historieta refleja cómo dentro de la escuela pueden aparecer situaciones de desigualdad y abuso de poder. También se muestra cómo el estudiante refuerza por cumplir sus tareas, mientras que otro con mayor seguridad y privilegios se aprovecha de otro y se adueña del trabajo ajeno sin consecuencias. También la autoridad detecta la injusticia y termina felicitando al estudiante que no se esmeró, o también que puede ser el estudiante equivocado, dejando en silencio a quien realmente trabajó con mucho esfuerzo. Al final se evidencia cómo estas situaciones afectan emocionalmente a los alumnos y cómo aún así el apoyo de un compañero puede hacer la diferencia. En conjunto, la historia nos invita a reflexionar sobre la importancia que es una convivencia justa, con respeto y con igualdad dentro del aula. En el cuento Paco Yunque presentado en la infografía se muestra cómo la desigualdad social refleja en la escuela, donde los niños con poder pueden recibir privilegios que los más pobres enfrentan injusticias desde pequeños. César Vallejo, el autor, utiliza esa historia para denunciar cómo esas diferencias normalizan y se repiten dentro de espacios educativos. A través del comportamiento abusivo de Humberto Grieve y la permisividad del maestro, se evidencia que la autoridad muchas veces favorece a quienes tienen más ventajas. En conjunto, el cuento nos invita a reflexionar sobre la importancia que es construir una sociedad y una escuela más justa, también equitativas y respetuosas, donde todos los niños tengan las mismas oportunidades desde la infancia. Reflexionar sobre la desigualdad dentro del ámbito educativo exige comprender que la escuela no es un espacio aislado de la sociedad, sino es un escenario donde se reproducen o se transforman estructuras de poder presentes en la vida cotidiana. Las escenas analizadas revelan cómo el abuso de poder, la discriminación, la falta de intervención justa por parte de las autoridades o instituciones pueden naturalizar brechas que afectan profundamente el desarrollo integral de los estudiantes más vulnerables.
En este punto, el pensamiento de César Vallejo ofrece una lectura crítica especialmente relevante. En Paco Yunque, Vallejo denuncia la forma profundamente como los estudiantes son centros educativos que pueden convertirse en espacios donde prevalecen los privilegios de clase y el abuso de poder, evidenciando que la injusticia se aprende y se sufre desde la infancia. En la obra, el pequeño Paco encarna la fragilidad de quienes por su origen social quedan expuestos a la violencia simbólica y el desamparo institucional. Vallejo muestra que cuando la escuela no actúa con imparcialidad y se convierte en un aparato de legítimas desigualdades preexistentes, Vallejo no solo describe la injusticia, propone una ética profundamente solidaria. Como señalan los estudios críticos contemporáneos, la obra vallejiana interpela la indiferencia social y la demanda de reconocer la humanidad dentro de otro, especialmente del más débil, según Paredes 2017. Esta mirada ética coincide con las pedagógicas críticas que sostienen que la escuela debe ser un espacio de transformación social y no de reproducción de jerarquías. A este enfoque se suma la perspectiva de autores como Paulo Freire, quien advierte que toda educación que no se cuestiona la desigualdad corre el riesgo de convertirse en una práctica domesticadora incapaz de empoderar a los estudiantes, según Freire en 1970. En la misma línea, investigaciones recientes en el Perú destacan que la desigualdad social impacta no solo en el rendimiento académico, sino también en la autoestima, la participación y el bienestar emocional del alumnado, según Freiner Benítez 2023. Construir escuelas donde nadie se sienta silenciado ni excluido no es un imperamento moral y social. Solo a través de prácticas pedagógicas equitativas, relaciones respetuosas y decisiones institucionales justas podremos contrarrestar la desigualdad y brindar a todos los estudiantes oportunidades reales para transformar plenamente. Tal como advierte Vallejo, la dignidad humana debe ser el centro de toda atención educativa. De lo contrario, la escuela corre el riesgo de perpetuar aquello que debería transformar.